Mi nombre es Florencio Aguirre. Tengo 66 años y mi única hija me miró a los ojos con una frialdad que jamás había visto y me dijo las 12 palabras más crueles que puede decir un hijo a su padre. Prefiero que mis suegros vivan aquí antes que tú. Esas 12 palabras destruyeron 40 años de amor paternal en un instante. Pero lo que ella no sabía es que yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que la convertiría en propietaria de la nada, mientras yo me transformaba en el hombre más libre y próspero de toda la ciudad. Imagínate la situación. Viernes por la tarde en la casa que yo había construido con mis propias manos hace 35 años. Mi hija Esperanza, de 38 años, me había citado para una conversación importante junto con su marido Tomás, un contador que siempre me había tratado con cordialidad fingida. Yo llegué pensando que tal vez querían hablarme de los planes para las vacaciones familiares, o quizás pedirme ayuda con algún proyecto de la casa. Durante los últimos 5 años, desde que murió mi esposa Clara, yo había estado viviendo en mi propia casa, pero sintiendo cada vez más que estorbaba. «Papá», me dijo Esperanza con esa voz que ponía cuando quería convencerme de algo, «tenemos que hablar sobre la situación de la casa». «¿Qué situación?», le pregunté, aunque ya empezaba a sospechar hacia dónde iba la conversación. «Papá, los papás de Tomás están teniendo problemas económicos. Perdieron su departamento porque no pueden pagar el alquiler. Necesitan un lugar donde vivir urgentemente. Mi casa. La casa donde había criado a Esperanza, donde había cuidado a Clara durante su enfermedad, donde guardaba 40 años de recuerdos familiares. Querían que se la diera a los suegros. «Hija», le dije tratando de mantener la calma, «esta casa es grande. Si los papás de Tomás necesitan ayuda, pueden quedarse en el cuarto de huéspedes hasta que se acomoden». Tomás intervino por primera vez. «Don Florencio, el tema es más complicado que eso. Mis padres necesitan independencia, privacidad. No pueden estar viviendo como huéspedes». «Entonces, ¿qué proponen?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Papá», me dijo Esperanza evitando mirarme a los ojos, «nosotros pensamos que sería mejor que vos te fueras a vivir a otro lado. Ya hay residencias muy lindas para gente de tu edad, con actividades, con enfermeras, con gente de tu generación, gente de mi generación, como si yo fuera un mueble viejo que había que llevar al depósito». «¿Me están echando de mi propia casa?», les pregunté incrédulo. «No, papá, no te estamos echando», dijo Esperanza con esa paciencia exagerada que se usa con los niños caprichosos. «Te estamos ofreciendo una oportunidad de vivir mejor, más cómodo, sin preocupaciones. Yo estoy cómodo acá. Esta es mi casa». «Papá», insistió Tomás, «pensalo racionalmente. Vos solo en esta casa tan grande, nosotros preocupados por si te pasa algo, los chicos que casi no te ven porque están ocupados con sus cosas. ¿No sería mejor estar en un lugar donde haya gente que se ocupe de vos? Los chicos, mis 2 nietos de 12 y 15 años, que efectivamente casi no me hablaban cuando venían de visita, siempre pegados a sus celulares, siempre con prisa por irse». «¿Y dónde proponen que me vaya?», pregunté. «Hay una residencia preciosa a 20 minutos de acá», dijo Esperanza sacando unos folletos de su cartera. «Mira qué linda. Jardines, salón de eventos, hasta tienen una biblioteca, una cárcel dorada para viejos, con jardines que no podía plantar yo mismo, con eventos que no me interesaban, con una biblioteca llena de libros que no había elegido. ¿Y mis suegros vivirían acá?», pregunté señalando las paredes que yo había levantado ladrillo por ladrillo. «Sí», confirmó Tomás. «Ellos se harían cargo de mantener la casa, de cuidarla, de que no se deteriore. Cuidar la casa que yo había cuidado durante 35 años. Mantener el jardín que yo había plantado y regado cada mañana. Vivir en los cuartos donde yo había criado a mi hija, donde había amado a mi esposa, donde había construido todos mis recuerdos. ¿Y si yo no quiero?», pregunté. Ahí fue cuando Esperanza me dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. Me miró con una expresión de fastidio, como si yo fuera un niño terco que no entendía lo que era mejor para él, y me dijo con una frialdad que me heló el alma: «Papá, la decisión ya está tomada. Prefiero que mis suegros vivan aquí antes que tú. Ellos van a cuidar mejor la casa, van a mantenerla como corresponde,
y vos vas a estar mejor atendido en la residencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza había elegido, entre su padre que la había criado con amor durante 38 años y los padres del hombre con quien se había casado hace solo 8 años, había elegido a los suegros. ¿Prefieren que los suegros vivan en mi casa antes que yo?, repetí, necesitando confirmar que había escuchado bien. Sí, papá. Es lo mejor para todos. Me levanté del sillón donde había visto televisión durante décadas, donde había consolado a Esperanza cuando era chica y tenía pesadillas, donde había sostenido a Clara durante sus últimos días. Está bien, les dije con una voz que ni yo mismo reconocí. Si esa es su decisión. ¿Vas a aceptar ir a la residencia?, preguntó Esperanza con alivio. Voy a hacer algo mejor, les dije. Voy a vender la casa. La expresión de sus caras cambió inmediatamente. ¿Vender? ¿Por qué vender? Porque si ustedes no quieren que yo viva acá y prefieren que vivan sus suegros, entonces esta casa no significa nada para ustedes como familia. Así que la voy a vender y me voy a comprar algo más chico para mí solo. Pero papá, balbuceó Tomás, nosotros no dijimos que querés vender. No, ustedes dijeron que querían que me fuera para que vinieran los suegros. Perfecto. Me voy, vendo la casa y cada uno hace su vida. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero con una determinación que hacía años no sentía. Si mi hija prefería a los suegros antes que a mí, perfecto. Iba a demostrarle exactamente lo que significaba perder a un padre para siempre. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien o mal. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a hacer repensar todo sobre el valor de la familia y la lealtad. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que contarte quién soy realmente y qué había construido durante todos estos años sin que mi familia se diera cuenta. Mi nombre es Florencio Aguirre. Durante 38 años trabajé como supervisor en una fábrica metalúrgica. No era un trabajo glamoroso, pero era bien pago y me permitió criar a Esperanza después de que su madre muriera cuando ella tenía apenas 15 años. Clara, mi esposa, había muerto de un infarto fulminante un martes por la tarde. De un día para el otro me convertí en padre soltero de una adolescente rebelde que estaba en plena crisis de identidad. Fueron años muy duros. Esperanza me culpaba por la muerte de su madre. Se rebelaba contra cualquier regla que le pusiera. Llegaba tarde a casa. Tenía novios que me daban mala espina. Pero yo nunca me rendí. Trabajaba de día. La esperaba de noche. Iba a las reuniones del colegio, la llevaba al médico, le compraba ropa. Le pagué terapia psicológica para que superara el duelo. Cuando se recibió del secundario, quería estudiar arquitectura. Era una carrera cara, en una universidad privada, pero yo hice todos los sacrificios necesarios. Trabajé horas extras, vendí el auto que tanto me gustaba, empeñé las joyas que le había regalado a Clara, todo para que Esperanza pudiera estudiar lo que soñaba. Durante 5 años pagué esa universidad sin quejarme nunca. Esperanza se recibió con honores y consiguió trabajo inmediatamente en un estudio de arquitectura prestigioso. A los 30 años conoció a Tomás en una fiesta de la oficina. Era un contador de familia acomodada, educado, aparentemente responsable. Cuando me lo presentó me pareció un buen muchacho, aunque algo frío. Se casaron después de 2 años de noviazgo. Yo pagué la mitad de la fiesta de casamiento porque los padres de Tomás estaban pasando por una mala racha económica. Pagué la luna de miel a Europa porque quería que mi hija tuviera el viaje de sus sueños. Les regalé todos los electrodomésticos para el departamento que habían alquilado. Cuando nacieron mis nietos, yo era el abuelo que estaba siempre disponible. Cuidaba a los chicos cuando Esperanza y Tomás tenían compromisos de trabajo. Los llevaba al médico cuando se enfermaban y sus padres estaban ocupados. Les compraba ropa, juguetes, les pagaba actividades extracurriculares. Durante años fui el sostén emocional y económico de mi hija, incluso después de que se casara. Cuando necesitaban plata para el anticipo de un auto, yo se la prestaba. Cuando querían remodelar el departamento, yo los ayudaba con los materiales. Cuando los chicos necesitaban útiles escolares caros, yo se los compraba. Pero había algo que mi familia nunca supo.
algo que yo había estado construyendo en silencio durante décadas, pensando en el futuro de todos ellos. Además de mi sueldo en la fábrica, yo tenía otra fuente de ingresos que había mantenido en secreto durante 25 años. Cuando Esperanza era chica, yo empecé a hacer trabajos de soldadura los fines de semana. Portones, rejas, escaleras, estructuras metálicas para casas particulares. Era un trabajo pesado, pero me pagaban muy bien porque yo era muy prolijo y rápido. Con el tiempo, empecé a tener más pedidos de los que podía manejar solo. Contraté a un ayudante, después a 2, después a 3. Sin darme cuenta, había creado una pequeña empresa de herrería y soldadura que funcionaba los sábados y domingos desde mi garage. Esperanza, le decía cuando era adolescente, y me preguntaba por qué pasaba los fines de semana en el garage haciendo ruido. Es solo un hobby. Me relaja trabajar con las manos. Un hobby. Así le decía a un negocio que me generaba más ingresos que mi trabajo principal. Durante 25 años mantuve esa empresa en secreto, no porque fuera ilegal, sino porque quería que fuera una sorpresa para cuando me jubilara. Pensaba decirle a Esperanza, «Hija, durante todos estos años tu papá no solo fue empleado de fábrica, también fue empresario. Esta empresa es para vos y para mis nietos». Pero nunca llegué a contárselo. Y cada peso extra que ganaba con la herrería, lo invertía en algo que tampoco sabían que tenía. Desde los 45 años empecé a comprar acciones de empresas. Poco a poco, mes a mes, invirtiendo las ganancias de la herrería en la bolsa de valores. No entendía mucho de finanzas al principio, pero aprendí leyendo revistas, asistiendo a charlas gratuitas, consultando con un corredor de bolsa que se había hecho amigo mío. Durante 20 años fui comprando acciones de empresas sólidas, bancos, telecomunicaciones, energía, alimentarias, empresas que pagaban buenos dividendos y que crecían constantemente. Para mi familia, yo era Florencio Aguirre, el supervisor de fábrica que vivía modestamente y ahorraba peso a peso. En realidad, era un empresario con un portafolio de inversiones que valía más de $800,000. $800,000 que había acumulado trabajando doble turno durante décadas, sacrificando vacaciones, postergando gustos personales, todo pensando en el futuro de mi familia. $800,000 que pensaba repartir entre Esperanza y mis nietos cuando muriera para que tuvieran seguridad económica de por vida. $800,000 que mi hija nunca supo que existían cuando me dijo que prefería que sus suegros vivieran en mi casa antes que yo. Por eso, cuando salí de mi casa esa tarde, después de la humillación más grande de mi vida, no salí como el viejo derrotado que ellos creían que era. Salí como un hombre de 66 años, con recursos suficientes para empezar una vida completamente nueva. Y eso fue exactamente lo que hice. Al día siguiente llamé al mejor inmobiliario de la ciudad. «Señor González», le dije, «quiero vender mi casa lo más rápido posible, al mejor precio posible. ¿Algún problema particular, don Florencio? ¿Por qué tanta urgencia?» «Porque voy a empezar una nueva vida y necesito el dinero de la venta para financiarla». La casa se tasó en $200,000. Era una casa grande, bien ubicada, con jardín, garage para 2 autos, completamente pagada. Una propiedad que cualquier familia estaría feliz de tener. «Don Florencio», me dijo el tasador, «esta casa está en perfecto estado. Se nota que la cuidaron con amor durante décadas». Amor. Exacto. 40 años de amor invertidos en cada rincón, en cada mejora, en cada detalle, y mi hija había decidido que todo ese amor valía menos que la comodidad de sus suegros. Mientras esperábamos a que apareciera un comprador, yo empecé a planificar mi nueva vida. Primero, contraté a un contador privado para que organizara todas mis finanzas. «Don Florencio», me dijo cuando vio mis inversiones, «usted no es el jubilado común que aparenta ser». «No, no lo soy. Su familia sabe que usted tiene este patrimonio. Mi familia cree que soy un viejo pobre que vive de la jubilación. ¿Por qué nunca les contó? Porque quería que fuera una herencia sorpresa. Pero las cosas cambiaron. Con parte de mis ahorros compré un departamento moderno en el centro de la ciudad. 2 dormitorios, living amplio, cocina equipada, gimnasio en el edificio, portero las 24 horas, un lugar diseñado para un hombre independiente que quería comodidad sin complicaciones.
También compré algo que siempre había soñado tener, pero que nunca me había permitido. Un auto último modelo. Un Volkswagen Amarok doble cabina, negra, con todos los accesorios. El auto que había admirado en las concesionarias pero que nunca había comprado porque no era práctico para un hombre de familia con gastos. Pero lo más importante que hice fue tomar una decisión sobre mi empresa de herrería. Durante 25 años había mantenido el negocio como algo pequeño, familiar, de fin de semana. Pero ahora tenía tiempo completo, tenía capital para invertir y tenía ganas de demostrarme a mí mismo de lo que era capaz. Alquilé un galpón industrial en la zona comercial de la ciudad. Compré maquinaria profesional, equipos de soldadura de última generación, herramientas eléctricas, una grúa pequeña para mover materiales pesados. Contraté a 5 empleados especializados. Herrería Aguirre pasó de ser un hobby de garage a ser una empresa formal que competía por contratos grandes, estructuras para edificios, portones automáticos para countries, rejas artísticas para mansiones. En 6 meses, mis ingresos mensuales se habían triplicado. Mientras tanto, mi familia vivía su propio drama. Esperanza me llamaba cada tanto para preguntarme cuándo iba a decidir a qué residencia me iba a mudar. Papá, me decía, los papás de Tomás ya están viviendo en tu cuarto. Necesitan saber cuándo se van a poder instalar definitivamente. Ya se instalaron definitivamente, le respondía yo. En mi ex casa. ¿Ex casa? ¿Qué querés decir? Que la vendí, Esperanza. La casa ya tiene nuevo dueño. El silencio del otro lado del teléfono duró casi un minuto. ¿Vendiste la casa? ¿La casa donde yo me crié? ¿La casa donde vivía mamá? ¿La casa donde vos decidiste que era mejor que vivieran tus suegros antes que tu padre? Pero papá, nosotros no te dijimos que vendas la casa. Te dijimos que te fueras a una residencia. ¿Y qué diferencia hay? Si yo no podía vivir ahí, si ustedes preferían que vivieran otros, entonces esa casa no era mi hogar. Era solo una propiedad. Y las propiedades se venden. ¿Pero dónde compraste? ¿Dónde estás viviendo? En mi nuevo departamento en el centro. Muy cómodo, muy moderno. Perfecto para un hombre independiente. Departamento, ¿con qué plata compraste un departamento? Ahí me di cuenta de que Esperanza realmente creía que yo era un pobre jubilado sin recursos, con la plata de la venta de la casa, más algunos ahorros que tenía. ¿Qué ahorros, papá? Vos vivías con la jubilación. Esperanza, hay muchas cosas sobre tu padre que vos no sabés. ¿Qué cosas? Cosas que ibas a saber cuando muriera, pero que ahora tal vez no sepas nunca. Colgué el teléfono y me quedé pensando en lo irónico de la situación. Mi hija había perdido no solo la casa donde creció, sino también la herencia millonaria que había estado construyendo para ella durante décadas. Pero lo más grave es que había perdido a su padre, porque después de escuchar que prefería que sus suegros vivieran en mi casa antes que yo, algo se había roto para siempre en mi corazón. 2 meses después, cuando la nueva familia ya se había mudado a mi ex casa y los suegros de Esperanza ya estaban instalados definitivamente, recibí una llamada que no esperaba. Era Tomás, pero sonaba distinto, nervioso, preocupado. «Don Florencio», me dijo, «necesitamos hablar urgentemente». «¿Sobre qué?» «Sobre mis padres. Sobre la casa. Hay un problema grave». «¿Qué problema? ¿Podemos vernos? Es mejor que hablemos en persona». Quedamos en encontrarnos en un café del centro. Cuando llegué, Tomás ya estaba ahí con cara de no haber dormido en días. «Don Florencio», me dijo apenas me senté, «cometimos un error terrible». «¿Cuál?» «Mis padres no son las personas que nosotros creíamos que eran». Me contó una historia que me dejó helado. Los padres de Tomás no habían perdido su departamento por problemas económicos. Lo habían perdido porque habían sido desalojados por no pagar el alquiler durante 8 meses, después de haberse gastado toda la plata en máquinas tragamonedas. «¿Ludópatas?», pregunté incrédulo. «Sí, pero nosotros no sabíamos. Ellos nos dijeron que había sido por la crisis económica, que el dueño les había subido el alquiler a un precio imposible. ¿Y ahora qué pasó? Don Florencio, en estos 2 meses que están viviendo en la casa, gastaron todos sus ahorros y parte de los nuestros en el casino. Esperanza,
Descubrió que habían tomado dinero de sus cuentas bancarias, que habían empeñado algunas de sus joyas. No podía creerlo. Los suegros por los que habían preferido echarme de mi propia casa resultaron ser ladrones y ludópatas. Pero eso no es lo peor, siguió Tomás. Lo peor es lo que están haciendo con la casa. ¿Qué están haciendo? La están destruyendo, don Florencio. Rompieron 2 ventanas peleándose, quemaron parte del parquet de la cocina cocinando borrachos, mancharon las paredes, rompieron la puerta del garage, y cuando Esperanza les dice algo, ellos le contestan que es su casa ahora, que ellos pueden hacer lo que quieran. Sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por ver cómo estaban destruyendo la casa que yo había cuidado durante 40 años. Satisfacción por saber que mi instinto había estado correcto desde el principio. ¿Y qué quieren que haga yo?, le pregunté. Don Florencio, sé que no tenemos derecho a pedirle nada después de cómo lo tratamos, pero necesitamos su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Esperanza está desesperada. Los chicos están asustados porque los abuelos se pelean todas las noches, gritan, rompen cosas. Esperanza no puede echarlos porque técnicamente ahora es la casa de ellos. Momento, lo interrumpí. ¿Cómo que técnicamente es la casa de ellos? Tomás se puso colorado. Cuando usted vendió la casa, nosotros compramos una casa nueva para nosotros, pero pusimos la escritura a nombre de mis padres para que tuvieran seguridad legal. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pusieron la escritura a nombre de los suegros? Sí. Esperanza insistió en que tuvieran seguridad, que se sintieran dueños, que no fuera como si fueran huéspedes. O sea que ahora ellos son legalmente los dueños. Sí. ¿Y ustedes son los que no tienen dónde vivir? Tomás asintió con la cabeza gacha. Esperanza está viviendo con los chicos en un departamento alquilado temporario. Yo me quedé en lo de un amigo. La situación es insostenible. Ahí me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Mi hija, que me había echado de mi propia casa para que vivieran sus suegros, ahora era ella la que no tenía casa. Los suegros por los que me había sacrificado eran dueños legales de la propiedad que habían conseguido gracias a mi desplazamiento. ¿Y qué esperan que haga yo?, les repetí. Don Florencio, Esperanza quiere pedirle perdón. Quiere que sepamos que se equivocó, que fue injusta con usted, que ahora entiende por qué usted se enojó tanto. ¿Ahora entiende? Sí. Y quiere saber si usted los puede ayudar. ¿Ayudar cómo? Con un lugar donde vivir. O con dinero para alquilar algo decente hasta que puedan acomodarse. Me quedé callado durante un minuto largo, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hija, que había preferido a los suegros antes que a mí, ahora me pedía ayuda porque esos mismos suegros la habían dejado sin casa. Tomás, le dije finalmente, decile a Esperanza que puede venir a hablar conmigo cuando quiera. ¿En serio? ¿La va a ayudar? Vamos a hablar, pero que venga sola. 2 días después, Esperanza tocó el timbre de mi departamento nuevo. Cuando abrí la puerta casi no la reconocí. Estaba flaca, ojerosa, parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. «Hola, papá», me dijo con una voz que hacía meses no escuchaba. Una voz humilde, quebrada. «Hola, Esperanza, pasa». Cuando entró al departamento, se quedó con la boca abierta. «Papá, esto es hermoso. Gracias. ¿Querés un café?». Mientras preparaba café, ella recorría el departamento con los ojos. Los muebles nuevos, la televisión de 65 pulgadas, la vista panorámica a la ciudad, el balcón con plantas. «Papá», me dijo cuando nos sentamos, «¿cómo pudiste comprar todo esto?». «Con trabajo, Esperanza, con mucho trabajo». «Pero papá, la jubilación no da para tanto». «¿Quién te dijo que yo vivo solo de la jubilación?». Me miró confundida. «Papá, vos trabajaste toda la vida en la fábrica. Te jubilaste hace 1 año. ¿De qué más podrías vivir?». Ahí me di cuenta de que había llegado el momento de contarle la verdad sobre lo que había estado construyendo durante décadas, mientras ella creía que su padre era un simple empleado de fábrica. «Esperanza», le dije, «hay cosas sobre mí que vos no sabés». «¿Qué cosas?». Le conté todo. Le conté sobre la empresa de herrería que había manejado durante 25 años en secreto. Le conté sobre las inversiones en la bolsa que había hecho con las ganancias extra.
Le conté sobre el portafolio de acciones que valía más de $800,000. La cara de Esperanza cambiaba con cada revelación. Incredulidad, sorpresa, vergüenza. «Papá», me dijo cuando terminé, «¿vos sos rico? Digamos que tengo recursos suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie. ¿Y por qué nunca me contaste? Porque quería que fuera una sorpresa para cuando me muriera. Quería que heredaras algo que te diera seguridad económica para toda la vida». Se largó a llorar. «Papá, soy la peor hija del mundo». «No sos la peor hija del mundo, pero cometiste un error muy grave». Lo sé, y me arrepiento todos los días». «¿De qué te arrepentís exactamente?» «De haberte dicho que prefería que mis suegros vivieran en tu casa antes que vos, de haberte echado de tu propia casa, de haber elegido a gente extraña sobre mi propio padre». «¿Y por qué lo hiciste?» Esperanza se quedó callada un momento pensando. Porque pensé que vos no tenías opciones. Pensé que eras un viejo que dependía de nosotros, que no tenía a dónde ir, que íbamos a tener que mantener siempre. O sea que me echaste porque creías que era una carga». «No, papá, no es eso». «Sí es eso, Esperanza. Me echaste porque creías que yo era un estorbo sin recursos y preferiste quedar bien con tus suegros antes que defender a tu padre». Se tapó la cara con las manos. «Tenés razón. Fue exactamente eso. ¿Y ahora qué cambió? Ahora me di cuenta de que perdí al mejor padre del mundo por ser una idiota, y de que los suegros que elegí sobre vos son unos delincuentes que me robaron la casa y la plata. ¿Querés que te ayude?» «Sí, papá, pero no solo con plata o con un lugar donde vivir. Quiero que me perdones. Quiero que me des una oportunidad de ser la hija que vos te mereces». Ahí llegó el momento más difícil de toda la conversación. ¿La perdonaba completamente y volvía a lo mismo de antes? ¿O establecía condiciones para una relación nueva? «Esperanza», le dije, «te voy a ayudar, pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante». «¿Diferentes cómo?» «Diferentes porque yo cambié, porque me di cuenta de mi propio valor, de lo que merezco, de cómo quiero que me traten». «¿Qué significa eso?» «Significa que nunca más voy a permitir que me falten el respeto. Significa que nunca más voy a aceptar ser tratado como un estorbo o una carga. Significa que si vos querés ser parte de mi nueva vida, me vas a tratar con el respeto que merece un padre. Acepto todas las condiciones que me pongas. La primera condición es que nunca más tomes una decisión sobre mi vida sin consultármelo. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mis decisiones son mías. Vos podés opinar, podés aconsejar, pero no podés decidir por mí. Entiendo. La segunda condición es que tus hijos, mis nietos, me conozcan realmente. Que sepan quién soy, qué hice, de qué soy capaz. Quiero que estén orgullosos de su abuelo, no que me tengan lástima». «Por supuesto, papá». La tercera condición es que cuando yo decida rehacer mi vida sentimental, lo respetes. Porque voy a volver a enamorarme, Esperanza. Tengo 66 años, no 90. Y cuando eso pase, quiero que trates a esa mujer como parte de la familia». Esperanza se sorprendió. «¿Te vas a volver a casar?» «Si encuentro a la mujer correcta, sí. ¿Tenés algún problema con eso?» «No, papá. Al contrario, te mereces ser feliz. Y la cuarta condición», seguí, «es que entiendas que mi ayuda no es gratis. No gratis en términos de dinero, sino gratis en términos de respeto y consideración». «¿Qué significa eso?» «Significa que si yo te ayudo ahora, es porque elegí hacerlo, no porque sea mi obligación, y que esa ayuda puede terminar si volvés a tratarme mal». «Entiendo, papá. Acepto todas las condiciones». «Perfecto. Entonces vamos a solucionar tu problema. Con mi ayuda financiera, Esperanza pudo alquilar una casa decente para ella y mis nietos. No una mansión, pero un lugar cómodo de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. También le presté dinero para los gastos de instalación, muebles básicos, electrodomésticos, útiles escolares para los chicos. Pero lo más importante fue lo que hice con los suegros ludópatas. Contraté al mejor abogado de la ciudad. «Doctor Martínez», le dije, «quiero que investigue a fondo la situación legal de la venta de mi ex casa. ¿Qué sospecha?» «Sospecho que hay irregularidades en la transferencia de la propiedad
y quiero explorar todas las opciones legales para revertir la situación. El abogado investigó durante un mes. Lo que descubrió fue aún peor de lo que habíamos imaginado. Don Florencio, me dijo cuando nos reunimos para revisar los resultados, los suegros de su hija cometieron varios delitos. ¿Cuáles? Falsificación de documentos para obtener el crédito que usaron para comprar la casa nueva de su hija. Apropiación indebida del dinero que tomaron de las cuentas de su hija. Y lo más grave, la casa donde viven ahora está hipotecada ilegalmente. ¿Cómo? Ellos usaron la casa como garantía para pedir un préstamo de $150,000 a un prestamista privado, dinero que ya se gastaron en el casino. O sea que la casa está por ser rematada en 3 meses si no pagan el préstamo. Ahí me di cuenta de que tenía en mis manos el poder de hacer algo que cambiaría todo de manera definitiva. Doctor, le dije, quiero comprar esa deuda. ¿Comprar la deuda? Quiero que contacte al prestamista y le ofrezca comprar el pagaré. Quiero ser yo el acreedor de esa hipoteca. Entiendo, ¿y después? Después vamos a ejecutar la hipoteca y vamos a recuperar la casa. En 2 semanas había comprado la deuda de $150,000 por $120,000. El prestamista prefirió vender para evitar problemas legales. De un día para el otro, yo me convertí en el acreedor hipotecario de mi ex casa. Cuando llegó el momento de ejecutar la hipoteca, decidí hacer las cosas de una manera que enviara un mensaje muy claro. Contraté a una empresa de seguridad para que acompañara al oficial de justicia cuando fuera a desalojar a los suegros. No por miedo, sino para que todo quedara registrado legalmente y no hubiera problemas después. El día del desalojo, yo estaba ahí. Quería ver con mis propios ojos cómo salían de mi casa las personas que habían sido preferidas sobre mí. Cuando los suegros me vieron, se pusieron furiosos. «Vos nos tendiste una trampa», me gritó el suegro. «Esto es una venganza». «No», le respondí tranquilo, «esto es justicia. Ustedes pidieron un préstamo usando una casa que no les pertenecía realmente. Ahora tienen que pagar las consecuencias». «Pero nosotros no tenemos a dónde ir», gritó la suegra. «Tendrían que haber pensado en eso antes de apostar el dinero en el casino». Se fueron de la casa que había sido mía durante 40 años, cargando las mismas bolsas de basura con las que habían llegado. La casa estaba en un estado lamentable: paredes manchadas, ventanas rotas, pisos rayados, jardín destruido. Pero era mía otra vez. Esa misma tarde llamé a Esperanza. «Hija», le dije, «tengo una noticia». «¿Cuál?» «Recuperé la casa». «¿Cómo?» Le expliqué todo lo que había pasado: la deuda ilegal, la compra del pagaré, la ejecución de la hipoteca. «Papá», me dijo cuando terminé de contar, «¿cómo sabías que se podía hacer eso?» «Porque tengo recursos para contratar buenos abogados y porque tengo experiencia de vida para saber cuándo algo huele mal». «¿Y ahora qué vas a hacer con la casa?» Esa es la pregunta importante. ¿Ya qué significa eso? Significa que tengo que decidir si la restauro y vuelvo a vivir ahí, si la vendo otra vez, o si hago algo completamente diferente. ¿Algo como qué? Como dártela a vos. El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto. ¿Me la darías a mí? Con condiciones. ¿Qué condiciones? Que la restaures completamente con tu propio dinero, que vivas ahí con tus hijos siendo una buena madre y una hija respetuosa, y que nunca más prefieras a extraños sobre la familia. «Papá, yo no tengo dinero para restaurar la casa, por eso te voy a prestar la plata, pero es un préstamo, no un regalo. Me lo vas a devolver trabajando». «¿Trabajando dónde?» Ahí le conté sobre la segunda sorpresa que tenía guardada. «Esperanza, mi empresa de herrería creció mucho en estos meses. Ahora tengo contratos grandes, empleados, maquinaria cara. Necesito a alguien que se haga cargo de la parte administrativa. ¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo un puesto gerencial en mi empresa, con un sueldo bueno, con responsabilidades reales, con la posibilidad de aprender el negocio desde adentro». «¿Tu empresa?» «Papá, yo pensaba que la herrería era solo un hobby». «Esperanza, mi empresa factura $80,000 por mes. No es un hobby, es un negocio serio». Una vez más, la cara de mi hija reflejaba sorpresa total. «¿80,000 por mes?» «Sí. Y necesito una arquitecta que diseñe estructuras, que calcule materiales,
que se relacione con los clientes más exigentes. ¿Me estás ofreciendo ser socia? Te estoy ofreciendo trabajar para mí. Si demostrás que podés manejar responsabilidades, si me tratás con respeto, si cumplís con tus obligaciones, en el futuro podríamos hablar de una sociedad. Esperanza aceptó inmediatamente, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo que hacía tiempo no veía: esperanza real. Los siguientes 8 meses fueron de reconstrucción total, no solo de la casa, sino de nuestra relación. Esperanza trabajaba conmigo de lunes a viernes en la empresa. Era muy buena en lo suyo. Diseñaba estructuras complejas, calculaba presupuestos, se reunía con arquitectos de estudios grandes para coordinar proyectos. Los fines de semana trabajábamos juntos restaurando la casa. Yo reparaba las instalaciones. Ella rediseñaba los espacios. Mis nietos nos ayudaban pintando, limpiando, plantando en el jardín. «Abuelo», me dijo mi nieto mayor un sábado mientras plantábamos rosales, «¿es verdad que vos tenés tu propia empresa?» «Sí, mi amor». «¿Y mamá trabaja para vos?» «Sí». «¿Eso significa que vos sos su jefe?» «Sí, significa eso». «¡Qué genial! Mi abuelo es el jefe de mi mamá». Ver el orgullo en los ojos de mis nietos me llenaba de una satisfacción que hacía años no sentía. Finalmente me veían como lo que realmente era: un hombre exitoso, capaz, respetable. Durante esos meses, Esperanza cambió completamente su manera de tratarme. En la empresa me decía «Don Florencio», delante de los empleados. En casa me pedía consejos sobre decisiones importantes. Con los chicos hablaba de mí con respeto y admiración. «Chicos», les decía durante las cenas familiares de los domingos, «su abuelo construyó una empresa de la nada, trabajando los fines de semana durante 25 años. Es el hombre más trabajador que conozco». «Abuelo», me preguntó mi nieta una noche, «¿por qué nunca nos contaste que tenías una empresa?» «Porque quería que fuera una sorpresa, mi amor, pero a veces las sorpresas no salen como uno las planea». «¿Por qué?» «Porque a veces la gente que uno ama no valora lo que uno hace hasta que es demasiado tarde». Esperanza, que estaba escuchando, se acercó y me puso la mano en el hombro. «Abuelo», le dijo a su hija, «tu mamá cometió errores muy grandes, pero tu abuelo fue tan generoso que me dio una oportunidad de arreglar las cosas». «¿Qué errores, mamá?» «Errores de no valorar al papá más bueno del mundo». Conversaciones como esa me confirmaban que Esperanza había aprendido realmente la lección. A los 8 meses, la casa estaba completamente restaurada. Quedó mejor que antes: pisos nuevos, ventanas nuevas, cocina moderna, baños renovados, jardín rediseñado. «Papá», me dijo Esperanza el día que terminamos la obra, «la casa quedó hermosa. Gracias por darme la oportunidad de arreglar mi error. ¿Te gusta cómo quedó?» «Me encanta, pero hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué? ¿Vos no querés volver a vivir acá? Después de todo, es tu casa». «No, hija. Mi lugar ahora es mi departamento del centro. Esta casa es para vos y para mis nietos». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Pero quiero que sepas algo importante». «¿Qué?» «Que esta casa te la estoy dando no porque sea tu derecho, sino porque te la ganaste. Te la ganaste trabajando conmigo, respetándome, demostrando que podés valorar lo que yo construí. Lo entiendo, papá, y te prometo que nunca más voy a dar por sentado nada de lo que vos hacés por mí». 1 año después de haberme mudado a mi departamento, algo maravilloso pasó en mi vida. En una feria de herrería artística conocí a Rosa, una mujer de 58 años, artista, que hacía esculturas en metal. Había venido a mi stand porque necesitaba un trabajo de soldadura muy delicado para una de sus obras. «Señor Aguirre», me dijo mostrándome su diseño, «necesito que alguien me suelde estas piezas sin que se noten las uniones. Es una escultura que va a estar en una exposición muy importante». «¿Qué tipo de exposición?» «Una muestra de arte contemporáneo en el Museo de Bellas Artes. Es la primera vez que me invitan a exponer ahí». Rosa era elegante, inteligente, apasionada por su arte. Durante las 2 semanas que trabajé en su escultura, nos hicimos amigos. Después de la entrega del trabajo, siguió visitándome en el taller. «Florencio», me dijo un día, «me gusta cómo trabajás. Se nota que amás lo que haces». «Rosa, después de 30 años haciendo esto,
Sigue emocionándome crear cosas nuevas. ¿Te gustaría ver mi taller? Quiero mostrarte algunas cosas que estoy haciendo. El taller de Rosa era increíble, lleno de esculturas de metal, herramientas artísticas, bocetos de proyectos futuros. Era una mujer que había dedicado su vida al arte con la misma pasión que yo había dedicado la mía al trabajo. Rosa, le dije, tu trabajo es extraordinario. Gracias. ¿Sabes qué me gusta de vos? ¿Qué? Que sos un hombre que construye cosas. Yo hago arte, pero vos haces cosas útiles que la gente necesita. Eso me parece muy valioso. De a poco, Rosa y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Íbamos a exposiciones de arte, a ferias de antigüedades, a conciertos. Por primera vez en 5 años, desde que había muerto Clara, me sentía acompañado por alguien que entendía mis gustos, mis intereses, mi manera de ver la vida. Florencio, me dijo Rosa después de 3 meses de salir juntos, ¿has pensado en volver a casarte? ¿Por qué me preguntás? Porque yo sí he pensado en casarme de nuevo, y he pensado en casarme con vos. Esa propuesta me tomó completamente por sorpresa, pero me gustó mucho. Rosa, yo también he pensado en eso, pero tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué? ¿Estás preparada para lidiar con una familia complicada? Porque mi hija y yo tuvimos problemas muy serios, y aunque ahora estamos bien, las cosas a veces son tensas. Florencio, yo crié sola a 2 hijos después de divorciarme. Sé lo que son las familias complicadas. Si vos estás dispuesto a lidiar con mis hijos, yo estoy dispuesta a lidiar con los tuyos. 6 meses después, Rosa y yo nos casamos en una ceremonia civil pequeña pero hermosa. Vinieron mis nietos, Esperanza, los empleados de mi empresa, algunos amigos del mundo del arte que Rosa había traído a mi vida. Durante mi discurso en la cena, dije algo que había estado pensando durante meses. Hace 2 años, yo era un hombre que se sentía desplazado, ignorado, menospreciado por su propia familia. Hoy soy un hombre que tiene una empresa próspera, una casa restaurada para su hija, una esposa que me ama, y nietos que están orgullosos de su abuelo. La diferencia no está en la edad, no está en el dinero, no está en los logros externos. La diferencia está en no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Esperanza lloraba mientras yo hablaba. Al final de la cena se me acercó junto con Rosa. «Papá», me dijo, «quiero que sepas que Rosa me cae muy bien. Y quiero que sepan que están invitadas a cenar a casa todos los domingos». «¿Invitadas?», preguntó Rosa. «Sí, porque ahora ustedes son una familia, y yo quiero que formen parte de la nuestra». Ver a mi hija recibir con cariño a Rosa me confirmó que realmente había aprendido la lección sobre el respeto y la valoración familiar. Hoy, mientras escribo esta historia, Rosa está en su nuevo taller, que armamos en parte del galpón de mi empresa. Mis empleados la adoran porque les enseña técnicas artísticas que mejoran la calidad de nuestros trabajos más delicados. Esperanza maneja la parte administrativa de la empresa con una eficiencia que me sorprende todos los días. En un año, duplicó nuestra cartera de clientes y mejoró nuestros márgenes de ganancia en un 40%. Mis nietos vienen a trabajar conmigo los sábados. El mayor, que ahora tiene 17 años, quiere estudiar ingeniería industrial para modernizar la empresa. La menor, de 16, está aprendiendo diseño gráfico para mejorar nuestra imagen corporativa. «Abuelo», me dijo mi nieto la semana pasada, «cuando yo sea grande, quiero tener una empresa como la tuya». «¿Por qué, mi amor?» «Porque vos construiste algo de la nada y ahora das trabajo a mucha gente. Eso está bueno. ¿Y qué más te gusta?» «Que vos nunca te rendiste. Mamá nos contó que hubo momentos muy difíciles, pero vos siempre seguiste adelante». Conversaciones como esa me llenan de orgullo, pero también de responsabilidad, porque sé que mis nietos me están viendo como ejemplo de lo que significa ser un hombre digno, trabajador, que no se deja pisotear por nadie. Hace 6 meses, algo increíble pasó. Tomás, el marido de Esperanza, vino a hablar conmigo. «Don Florencio», me dijo, «quiero pedirle disculpas por todo lo que pasó con mis padres». «Tomás, vos no tenés la culpa de lo que hicieron tus padres». «Sí tengo la culpa, porque yo los conocía. Sabía que tenían problemas con el juego, sabía que no eran confiables,
Pero me dejé convencer por ellos y convencí a Esperanza de que eran víctimas de las circunstancias. ¿Por qué me decís esto ahora? Porque quiero que sepa que admiro lo que usted hizo. Cómo se defendió, cómo recuperó su dignidad, cómo ayudó a Esperanza a pesar de todo. Gracias, Tomás. Y quiero preguntarle algo. ¿Qué? ¿Usted me daría una oportunidad de trabajar en su empresa? Soy contador, puedo manejar toda la parte impositiva, las finanzas, los números. Esa propuesta me sorprendió. ¿Por qué querés trabajar conmigo? Porque quiero aprender de usted. Quiero que mis hijos vean que su papá respeta a su abuelo, que trabaja con él, que valora su experiencia. Hoy Tomás es mi gerente de finanzas. Y por primera vez en años, siento que tengo una familia unida, donde todos se respetan, donde todos aportan, donde nadie da por sentado el esfuerzo del otro. Mi empresa, Herrería Aguirre e Hijos, ahora tiene 15 empleados y factura $150,000 por mes. Esperanza es la gerente de proyectos, Tomás maneja las finanzas, Rosa dirige el área de diseño artístico, pero lo más importante es que tengo una familia que me valora. Una familia que entiende que yo no soy solo el abuelo que hay que tolerar, sino el patriarca que construyó todo lo que ellos disfrutan. La casa donde vive Esperanza con mis nietos está pagada gracias a mi trabajo. Los empleos que tienen ella y Tomás existen gracias a mi empresa. La educación privada de mis nietos se paga con las ganancias de mi negocio. Y todos lo saben, y todos lo respetan, y todos me lo agradecen. Hace un mes recibí una carta que me emocionó hasta las lágrimas. Era de uno de los ex-suegros ludópatas, desde el geriátrico público donde ahora vive, porque se quedó sin dinero y sin familia. Don Florencio, decía la carta, sé que usted no tiene ninguna razón para leer esto, pero quería pedirle perdón por lo que hicimos. Usted tenía razón en desconfiar de nosotros desde el principio. Su hija tenía suerte de tener un padre como usted, pero nosotros la convencimos de que lo echara para beneficiarnos nosotros. Espero que hayan podido arreglar las cosas y que usted sea feliz. No le contesté la carta, pero la guardé como recordatorio de que mi instinto paternal había estado correcto desde el primer día. El mes pasado, Esperanza organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños número 68. Invitó a todos los empleados de la empresa, a los amigos de Rosa, a los vecinos, hasta a algunos clientes importantes. Durante la fiesta, Esperanza pidió silencio para hacer un discurso. «Quiero que todos sepan», dijo con los ojos llenos de lágrimas, «quién es realmente mi papá. Florencio Aguirre no es solo mi padre. Es el hombre que me crió solo después de que muriera mi mamá. Es el empresario que construyó una empresa de la nada trabajando los fines de semana durante 25 años. Es el abuelo que recuperó su propia casa cuando unos estafadores nos engañaron. Es el jefe que me dio una oportunidad de trabajo cuando yo no tenía a dónde ir. Y es el hombre que me enseñó que la familia se construye con respeto, no solo con sangre». Todo el salón aplaudió. Rosa me apretaba la mano. Mis nietos gritaban «¡Abuelo!» con orgullo. Y yo pensaba en todo el camino recorrido desde aquella tarde terrible, cuando mi hija me dijo que prefería que sus suegros vivieran en mi casa antes que yo. Hoy mi casa es mía, mi empresa es mía, mi dignidad es mía, y mi familia me respeta porque aprendí a hacerme respetar. La semana pasada un periodista del diario local vino a hacerme una entrevista sobre empresarios exitosos de la región. «Don Florencio», me preguntó, «¿cuál es el secreto de su éxito?» «No permitir que nadie me falte el respeto», le respondí. Durante muchos años pensé que ser buen padre significaba aguantar cualquier cosa con tal de mantener la paz familiar. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que tolerar la falta de respeto no ayuda a la familia, la destruye. Porque cuando permitís que te traten mal, no estás enseñando amor incondicional, estás enseñando que la dignidad no importa. ¿Qué les diría a otros padres que están pasando por situaciones similares? Les diría que nunca es tarde para poner límites, que amar a los hijos no significa permitir que te pisoteen y que a veces alejarse es la única manera de que aprendan a valorarte. Esa entrevista salió publicada con una foto mía en mi empresa, rodeado de mis empleados y mi familia. El titular decía,
El empresario que recuperó su dignidad y construyó un imperio. Recibí cientos de llamadas de padres que se identificaron con mi historia, de hijos que se dieron cuenta de cómo trataban a sus propios padres, de familias que decidieron cambiar la manera de relacionarse. Una llamada me marcó especialmente. Era de un hombre de 70 años de Rosario. Don Florencio, me dijo. Leí su entrevista y lloré. Porque yo también tengo un hijo que me trata como si fuera un estorbo, que siempre encuentra excusas para no visitarme, que solo me llama cuando necesita plata. ¿Y qué piensa hacer? Lo que hizo usted. Voy a dejar de estar disponible para él hasta que aprenda a valorarme. Ya estoy cansado de ser el padre que siempre da y nunca recibe. Conversaciones como esa me confirman que mi historia sirvió para algo más grande que mi propia sanación. Sirvió para que miles de padres entendieran que el respeto se enseña con el ejemplo y que a veces hay que alejarse para que los hijos aprendan a acercarse correctamente. Pero la confirmación más grande de que había hecho lo correcto me llegó hace una semana de manera completamente inesperada. Rosa y yo estábamos cenando en un restaurante elegante cuando se me acercó una mujer joven con su esposo y sus hijos. ¿Usted es don Florencio Aguirre?, me preguntó. Sí, soy yo. Soy la arquitecta que diseñó el edificio nuevo del Banco Central. Usted hizo toda la estructura metálica. Ah, sí, un trabajo muy lindo. Don Florencio, quería agradecerle personalmente, no solo por el trabajo, que quedó perfecto, sino por algo más importante. ¿Qué cosa? Mi papá leyó la entrevista que le hicieron. Él es un hombre mayor como usted, que siempre se sintió menospreciado por nosotros, sus hijos. Después de leer su historia nos juntó a todos y nos dijo que las cosas tenían que cambiar. ¿Y cambiaron? Completamente. Ahora mi papá vive con dignidad. Nosotros lo respetamos como se merece y nuestra familia es más unida que nunca. Todo gracias a su ejemplo. Rosa me apretó la mano bajo la mesa. ¿Ve?, me susurró. Su historia está sanando familias en todo el país. Y ¿sabes qué te digo? A vos que me acompañaste hasta acá en esta historia, nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te hagan sentir que sos menos importante que cualquier otra persona. Tu casa es tu casa. Tu esfuerzo de décadas no se regala por presión familiar. Tu dignidad no se negocia por quedar bien con nadie. Si alguien te dice que prefiere que otros vivan en tu lugar antes que vos, demostrales exactamente lo que significa perderte para siempre. No confundas el amor incondicional con el aguante incondicional. Amar a tus hijos no significa tolerar que te falten el respeto. A veces, la mejor manera de enseñarles tu valor es demostrarles que podés vivir perfectamente sin su aprobación. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aceptar ser desplazado de tu propia casa por mantener la paz familiar o defender tu lugar y exigir el respeto que mereces después de décadas de sacrificio? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia situación familiar. Decime desde qué ciudad me estás escuchando y contame si vos también crees que la dignidad no se negocia, sin importar la edad que tengas. Porque al final lo único que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto con que te tratan en esa casa. Y si no te respetan ahí, siempre podés construir un hogar nuevo donde sí te valoren. Esa es la lección más valiosa que le puedo dejar a cualquier padre. Nunca es tarde para exigir lo que mereces. Nunca es tarde para poner límites. Y nunca es tarde para demostrar que tu valor no depende de la aprobación de nadie.